hasta la orilla hay un camino. Camino. Cerco. De arena. Sí. 34 minutos pasan de las 9 de la mañana, una mañana fresquita por Buenos Aires, 11 grados 3, y nos vamos a viajar al mundo poético, pero físicamente también vamos a viajar hacia otros lares, que no sé cómo estará el clima por las mañanitas, en donde se encuentra Javi Balado, nuestro gran compañero poeta haikuista. Buen día, Javi, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo te trata esta mañanita? Bueno, mañana con luna como siempre, compartiendo las mañanas. Acá en Brasilia tenemos 2 estaciones del año. Para el haiku japonés tradicional hay 5 estaciones, las 4 ya conocidas, más la estación de Año Nuevo. Acá en Brasilia tenemos 2 estaciones del año, la estación de la seca, que es ahora, que transforma el otoño y el invierno en primavera y verano, y la estación de la lluvia, que empieza en primavera y dura primavera y verano, que transforma la primavera y el verano, valga la redundancia, en otoño e invierno. Entonces tenemos 5 meses y medio de donde no vemos una gota caer, lo cual me da mucha agonía, utilizando una palabra brasilera, me da mucha agonía no ver una gota caer del cielo, y otros 5 meses y medio donde llueve y agradecemos esa lluvia y se refresca un poquito. Así que ese sería el calendario aquí en Brasilia, y es muy inspirador para escribir haiku, ¿no? Entonces tenemos 2 estaciones del año, los haikus de la estación de la sequía o de la seca, y los haikus de la estación de la lluvia. Hermoso. Y para hoy, ¿con qué nos vas a deleitar? ¿Qué traes para compartirnos? Bueno, deleitar me pusiste la vara muy alta, porque me siento ahora con un compromiso mundial. Vamos a compartir, hablando de esto de urbanidad, ya que me diste el pie, la mano, de la cual es la relación entre haiku y urbanidad, ¿no? La vez pasada hablamos un poco de haiku y camino como elegir, habíamos hablado de elegir el camino, ¿no? Que lo más importante es poder elegir el camino, y después lo que pasa en el camino, bueno, malo, más o menos, o los adjetivos que queramos, forman parte del camino, pero que lo que no podíamos negociar de alguna manera era poder elegir qué camino queremos realizar, que lo otro, bueno, es como lo inesperado, y a eso también los seres humanos como animales tenemos que jugarnos, ¿no? Y dando una continuidad a ese camino, el tema de la urbanidad. Yo les pregunto a ustedes, cuando una dice urbanidad, ¿qué palabras les viene o qué imágenes les viene a la mente? Yo pienso en edificios altos. Por más de que la urbanidad no sea tal vez eso, pero es como la imagen que primero se me viene, algo bien colapsado de construcciones. Claro, yo te iba a decir algo Sí. parecido, ¿no? Porque pienso como mucho cemento. Se me viene cemento, calle, autopista, edificio, ¿no? Como una cuestión bien del pavimento. Bien porteña. Claro, tal cual. Claro, bueno, sí, para las que vivimos en la ciudad, claro, es nuestra referencia inmediata cuando miramos a los 4 puntos cardinales, es cemento, es edificio, es calor, es sofoco, pero cuando le preguntamos al Google, a ese dios de internet, qué es urbanidad, entonces hacemos el ejercicio de buscar información y a veces desinformación, ponemos urbanidad. ¿Qué sale en urbanidad? A mí me llamó mucho la atención. Urbanidad, 2 puntos. Cortesanía, comedimiento, atención y buen modo. Esto lo dice la Real Academia Española, no es porque yo respete a la Real Academia Española, ni mucho menos, pero es lo primero que sale, ¿no? En esto de navegar, buscar significados y significados. La urbanidad no tiene que ver con una estructura, con una estética, sino con un modo de vida. Cortesanía, algo cortesano, buenos modales, atención. Entonces, yo digo, bueno, pero ¿de dónde viene la palabra, esta práctica filosófica de la etimología? La urbanidad viene de urbanitas, de un clásico, de un latín clásico. La vez pasada habíamos visto camino de camín, que venía del celta. Bueno, ahora vemos de urbanitas, que viene del latín clásico,
y que significa tener un conjunto de normas cívicas, ¿sí? Y buenos modales que caracterizan a la persona bien educada. O sea, la urbanidad es un modo de vida, es un buen modo de vida, una relación de respeto y de atención y para las demás personas que habitamos la urbanidad. Y las personas que habitamos la urbanidad somos los urbanitas, ¿no? Que los urbanitas somos las personas que tenemos buenos modales, que estamos bien educados, somos las personas bien educadas, y la palabra matriz, la palabra madre, digamos, es urbis, que significa ciudad, todo en este latín, ¿no? Que bueno, los países en los que vivimos, ¿no? Latinoamericanos, tenemos estas matrices, ¿no? Y después las vamos transformando con nuestras palabras. Así que a mí me sorprendió. Entonces, buscando un haiku de una alumna del taller del año pasado que hicimos en parcería con la biblioteca Julio Cortázar, escribimos bastante sobre urbanidad, ¿no? Encontrar el haiku de la urbanidad. Así que les comparto el de Matilda Luján Franco, este haiku que dice: estático, a la orilla del tren, el ocaso frío. Estático, a la orilla del tren, el ocaso frío. Y continúo con el tren, y a partir de Natalia Barrios también, que nos comparte en otro haiku. En la estación, dos personas se miran a la distancia. En la estación, dos personas se miran a la distancia. Ay, te lleva a los miles de viajes, ¿no? Como que automáticamente en conexión con esta primera impresión que nos daba, ¿no? De las ciudades y las grandes ciudades, inevitable el rol del tren, ¿no? En esa cuestión de conectar puntos. Me imagino, ponele, ahora en este momento el Roca estallado, el Sarmiento colapsado, ¿no? Y dos personas que se miran justo en un momento en hora pico debe ser difícil, ¿no? Como de encontrar poesía en esos momentos donde la ciudad y la urbanidad está colapsada, o quizá uno mismo, ¿no? Como que querés abstraerte y encontrar la mirada de otra persona, poder cruzar una mirada, debe aliviar un poco el viaje. Sí, debe aliviar, ¿no? Ese es el alivio, me parece, de querer, para quien no nos gusta que quienes tenemos en esa primera impresión de ciudad, como sofocamiento, como asfalto, como recalentamiento, como edificio, como algo muy impersonal de lo colectivo, ¿no? Es como que las individualidades, que no significan individualismo, sino las individualidades que son fundamentales para nosotros, para nosotras, después se juegan las poéticas y se juegan las acciones y las prácticas en colectivo, en colectividad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ese haiku, el segundo, el de Natalia, que dice: dos personas se miran a la distancia en la estación, no sé si ustedes cuando viajan miran a las personas. A mí me pasa cuando viajaba en tren. Acá en Brasil no hay tren, acá hay subte, se llama metro. A veces miro porque soy muy curioso, después me quedo pensando, si yo miro a una persona y me mira, ¿qué va a pensar? ¿No? Porque una cosa, ¿qué estará pensando, ¿no? Esa persona cuando lo miro. No sé si ustedes también son de mirar a las personas, tienen esa observación curiosa. ¿Qué miran? La forma de vestir, miran el peinado. No sé, ¿qué les pasa a ustedes también cuando están en un espacio así de espera? ¿Tienen algún recuerdo? A mí, cuando he tomado el subte en hora pico, ahora ya vivo lejos de un lugar con transporte público adecuado, porque lamentablemente eso atiende solo a la capital federal. Pero cuando iba en el subte en hora pico me gustaba ver como, más allá del hacinamiento horrendo y pensaba lo mal que te predispone esto para ir hacia algún sitio, como cada persona que viaja, sobre todo en ese horario, tiene como una cierta rutina. Hay mucha gente y de hecho me pasaba mucho cuando iba al colegio, de ver muchas veces a las mismas personas en ese horario, porque
nada, tomamos ese mismo subte, pero ver cómo la gente que llegaba recién bañada, la gente que va de traje, la gente más formal, la que va estudiando, la que va leyendo, la que se clavó los auriculares, como que me gustaba ver mucho la rutina que mantenía la gente como para poder sobrellevar el hecho de estar en un transporte y sobre todo a la mañana agolpado de gente. Y de eso también era divertido el ver que estaban leyendo. A mí hay algo que... Sí. Bien, eso es porque tengo una infancia en una ciudad pequeña y la cuestión de chusma me viene, o no sé, o mi familia, eso es re chusma soy. He hablado muchas veces que voy mirando los balcones, o sea, puedo distraerme fácil escuchando la conversación de la mesa de al lado. Y en el transporte público, que mucho no lo uso, si alguien va leyendo, no puedo evitar tratar de ponerme cerca y tratar de ver qué lee, el título del libro, o si quedé muy al lado, encontrar alguna palabrita que a ver si me despierta. Puede ser que esté leyendo esto o lo otro. Más que la persona en sí, es como el libro, lo que lee. Claro, es súper chusma lo tuyo, ¿eh? Buena onda. Muy, por eso, no me importa con quién sea, sino qué lee. Es solo eso lo que me despierta interés en el transporte. No voy haciendo contacto visual. Exacto. Bueno, en esa idea de observación, hay una necesidad de comunicación, de alguna manera, una curiosidad de poder reencontrar o descubrir historias. En el caso de redescubrir, cuando decimos que vemos a un grupo de personas que son casi siempre las mismas y las conocemos por sus acciones, por lo que visten, entonces el haiku en ese sentido, en esa brevedad de redescubrir historias, por ejemplo en el haiku el primero que leíamos, compartíamos de Matilda Luján Franco, ella decía, empieza con algo estático, ¿no? Eso que tiene el haiku del primer verso, empezar a veces con la fortaleza de una palabra que ya nos sitúa o nos convida a entrar en un clima, entonces estático. Ahí hacemos la pausa, como decíamos, que lo que se llama el kireji, que es la pausa, que no necesariamente tiene que tener una coma escrita, sino que es la pausa del silencio. Como decimos, para que vuelva a crearse, a recrearse una palabra, tiene que existir el silencio. Entonces no puede existir una palabra si antes no existe el silencio. El silencio es el espacio que creamos para poder después recrear una palabra. Estático. Ahí hacemos el silencio, le damos espacio al kireji, y ahí vienen los otros dos versos, que es que nos sitúan ya qué pasa con eso estático, con ese clima de estático, ¿no? De quietud. Entonces, a la orilla del tren, el ocaso frío. Y ahí aparece el ocaso frío como un personaje, esto que también la poesía en general y el haiku a mí me interesa mucho, el ocaso frío como un personaje, ¿no? Es el ocaso frío, podríamos decir estático, el ocaso frío a la orilla del tren, si quisiéramos jugar en cambiar figuritas, si quisiéramos jugar en cambiar poéticas. Y a mí me interesa eso, ¿no? Porque ahí en ese juego de los dos haikus estáticos, a la orilla del tren, el ocaso frío, vamos a la distancia. Dos personas se miran en la estación. Entonces, por un lado, Matilda y Natalia se retroalimentan. De algo estático a la orilla del tren, el ocaso frío, ¿sí? No es solo el ocaso, sino es el frío. Entonces, la visión que a mí me viene es de tanto individual o colectivamente, sin saber cuántas personas, o no, directamente el único personaje es el ocaso frío, y es el ocaso frío que está a la orilla del tren. Es un personaje como imaginario, pero que existe. Entonces, el haiku también puede hablar no solo de seres humanos, ¿sí? También puede hablar no solo de animales y otros seres vivos, sino habla de manifestaciones de la naturaleza. Por ejemplo, un ocaso frío. Por ejemplo, el atardecer, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Y después ya Natalia habla directamente de dos personas. Es un haiku que es más directo, no va tanto en la metáfora, pero tiene un vuelo romántico muy interesante. Yo lo veo como romántico, tal vez porque yo soy muy romántico, entonces imagino que esas dos personas se miran a la distancia y de repente, o es la primer mirada, ese shock de
o ya se vienen mirando, ¿no? Y a veces que se encuentran y se sientan en los mismos lugares para tener el mismo ángulo de visión, que es encontrarse a través de las miradas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene la poesía y el haiku, podemos hacer esas relecturas. Y desde también lo poético que tiene, ¿no?, el atardecer en las vías del tren, en ciudad, por ahí donde está Agus, es más cotidiano ver la bajada del sol. En las grandes ciudades ya cada vez cuesta encontrar espacios donde podamos ver cómo se esconde el sol, y las vías del tren son como uno de los poquitos rincones que tiene la ciudad para ver caer el sol. Siempre, a veces hablamos de que vemos la salida del sol cuando llega un poquito más el invierno en el cruce de Ambrosetti, que es un cruce de vía que cuando venimos a la radio nos deja ver cómo va saliendo el sol, y justo se dan las vías, porque si no, no tenemos un lugar dentro de por ahí de los espacios bien céntricos donde nos solemos mover de día, como para decir, bueno, me hago un ratito y veo el sol, si no tenés las vías cerca. Sí, pensaba lo mismo, que ver el atardecer es algo muy clásico de viajar en tren, o ver incluso el amanecer, sobre todo en invierno, que a veces ya cuando arrancás ya es súper de noche, es como muy clásico del tren, porque el bondi, el subte y cualquier otro medio de transporte público como que no te lo permite tanto como el tren, que va por lugares de a momentos, ¿no? Pero no tan rodeado de edificios, y a veces hasta con altura inclusive. Claro, sí, el tren en ese sentido como medio de transporte a mí es de los que más, tal vez el que más me gusta, porque tiene como desde su sonoridad y desde los paisajes que vemos y desde la velocidad, tiene como todo un andar que a mí me interesa mucho, me gusta ir de tren, más allá de los sufrimientos de las horas pico y también de cómo están los trenes, pero bueno, me gusta algo tal vez medio poético, bohemio de mi parte, y me parece que la atmósfera del andén, ese ocaso frío, eso estar estático, es estático, y también el universo de entrar al tren. El universo del tren ya salgo de un clima y entro para otro clima, ¿no? Un clima que puedo ir con pocas personas, puedo ir con muchas personas, y es algo que va en movimiento, ¿no? Eso me interesa también, porque ahí vamos cambiando los paisajes, lo que vemos por las ventanas, las personas, volvemos a entrar en esa comunidad de personas que vamos para un mismo lado. Algunas llegaremos hasta el final, hasta la terminal, y otras irán bajando en determinadas estaciones, como que hay muchas historias que viajamos, y a eso volvemos a la idea de mirar, observar, entender, que de alguna manera es como querer generar comunidad. Ahí sí entraríamos en la definición de la Real Academia Española, o la definición que se encuentra en gran medida de urbanidad, que es los buenos modales, el estar atento a la otra persona. Entonces, en ese sentido sí hay como querer crear automáticamente de alguna manera, no sé, a mí me pasa, y por lo que cuentan ustedes, de alguna manera hay como una voluntad de crear una relación de eso, de empatía, digamos, ¿no? A mí me pasa, o tal vez es como una necesidad, tal vez, ¿no? Y en esto de la empatía vamos a viajar a ver, ¿cuánto? Kobayashi Isa, uno de los haikuistas más conocidos, por lo menos que nos llegan más sus haikus al día de hoy, que vivió entre 1763 y 1828, entonces casi 400 años atrás. Él escribe un haiku cuya traducción es de Sergio Frugoni, ¿no? Sabemos que los haikus vienen de Japón, la mayoría en esa época, entonces bueno, hay traducciones y hay diferentes traducciones. Y yo tomé uno hablando de urbanidad en aquella época, ¿no? Estamos hablando entre 1760 y 1820. Y el haiku de Kobayashi Isa dice así: también los pájaros hacen nido en el puente, y abajo los crotos. También los pájaros hacen nido en el puente, y abajo los crotos. Y yo justo estoy escribiendo una serie, también a mí la palabra croto, digamos, a mí me interesa revalorizarla
por el movimiento que hubo de anarquistas, de crotos anarquistas que hubo en inicio y mediados del siglo XX, en 1900, hubo varios grupos de crotos que se llamaban así anarquistas o libertarios, no los libertarios ahora de Milei que son fascistas, sino los libertarios anarquistas que llevaban esa vida trashumante de crotos con su morral o con su mochila a cuestas, y eran trabajadores, algunos golondrina u otros se dedicaban a crear comunidades, y muchos de esos lugares eran abajo de los puentes. Y bueno, acá en Brasilia, dentro de lo que dejó la pandemia, una degradación social y económica muy grande, estoy escribiendo haikus sobre las personas en situación de calle, crotos, trashumantes, y voy a compartirles un haiku para que juegue también con el haiku de Kobayashi Isa. Se cuentan chistes bajo el sauce llorón, ríen los crotos bajo el sauce llorón, se cuentan chistes. Hermoso. ¿Sabés que la palabra croto es bien argentina porque viene de la ley de un tal Croto que a principios de siglo sancionaba, multaba y detenía a aquellas personas que estuvieran en situación de calle circulando? Entonces, es una palabra propia nuestra, ¿no? Como que se apropiaron de esa aberración, ¿no? Como es la criminalización de las personas en situación de calle, como para también ellos definirse, como sí, somos crotos. Claro, qué lindo lo que decís. Claro, bueno, eso yo no fui a la ley, pero sí por haber leído Los crotos trashumantes, creo que es un libro de las ediciones de Utopía Libertaria, sí, que pueden conseguir, que son libros de anarquismo. Bueno, los crotos trashumantes creo que se llama. Bueno, habla de eso, de cómo ellos decían, sí, nos dicen crotos, bueno, sí, somos los crotos, ningún problema. Entonces es como eso también nos dicen tal cosa con tal adjetivo, bueno, nosotros damos vuelta, esto de confrontar las poéticas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, que creo que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Esto de confrontar poéticas está bien interesante. Así que bueno, ahí estaba sobre los crotos de Kobayashi Isa y uno que me permití compartir con ustedes. Hermoso. Bueno, ya estamos terminando. Quería, bueno, tenemos el sorteo como siempre de los 2 ejemplares del libro El haikuista, el espejo, la sombra, la voz, y las consignas, no soy no tengo mucha inventiva para las consignas, así que vamos a seguir con la cuestión de sinónimo, de que las personas que participen puedan decir cuál es un sinónimo de urbanidad, con qué palabra podrían decirnos qué les significa, qué les representa, qué sienten por urbanidad. Así que bueno, las personas participan, dicen su sinónimo de urbanidad, y bueno, y tenemos los 2 ejemplares del libro El haikuista, el espejo, la sombra, la voz, el libro de haikus de quien les habla, que lo pueden comprar en la librería La Libre, la querida compañera librería La Libre, y también en el Aleph de Almagro. La Libre queda en San Telmo. Bueno, finalizamos. Traje una compañera que a mí me gusta mucho, que no nos acompaña físicamente, pero que nos ha dejado muchas poéticas, y que estaba hablando de Rosario Blefari, que bueno, que vamos a compartir, voy a compartirles una parte de una canción de ella, y después les dejo esa canción para que podamos disfrutarla, acordarnos de ella. Así que les leo esta parte de su canción, que se llama Vidrieras, y ese fragmento dice: no te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. No te importa que nadie te quiera, solo te interesa ver las vidrieras. Un avión se pierde en las nubes y tu cara en un reflejo cualquiera. Es de la canción Vidriera de Rosario Blefari, del disco Estaciones 2004. Así que bueno, les dejo esas poéticas de ella, y redes sociales tengo una sola. Ahora me estoy desligando también, así que tengo en Instagram @caracol.urgente, así que nada, ahí pueden ver los proyectos que estoy haciendo de haikus tanto para Argentina como para Brasil.
Y bueno, será hasta la próxima columna, la número 3, el primer lunes de cada mes. Bueno, será hasta la próxima. Gracias por leernos las poesías de las canciones, porque escucharlas, viste, con el ritmo, la melodía, la armonía que tiene la música es totalmente distinta que rescatar solo la poesía. Y bueno, te agradecemos que hayas compartido un fragmento y nos encontramos el mes que viene y bueno, seguiremos escuchando entonces a Rosario Blefari. Bueno, abrazotes para ustedes y sigo aquí en radio participando como siempre, como todos los días. Que estén muy bien, compas, un abrazo para todos ahí.